Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, ahí acaba de entrar Mercedes. La saludamos, la saludo también personalmente a ella, o virtualmente, mejor dicho. Buenas a todos. ¿El audio llega bien? ¿Alguien que nos ponga dedito para arriba? Perfecto, gracias Cintia. No se ve quién, ninguno de los dos. Ah, ok, sí, parece que hay un problema puntual porque el resto podría vernos. Eh, bueno, ¿de qué se trata la charla de hoy? Ahora lo vamos a conversar cuando hagamos la introducción. Esperamos 2 minutitos y arrancamos. Buenísimo, gracias por el feedback. Igualmente, si alguien no lo puede ver por cuestiones puntuales, síganos con el audio, no hay ningún inconveniente, y nos van escribiendo las preguntas. Bueno, nos vamos presentando, así esperamos a que se siga conectando la gente. Gracias por acompañarnos, vemos que se siguen sumando. Eh, bueno, mi nombre es Pablo López, soy el director de la carrera de Psicología y secretario académico de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta. Eh, la idea, la idea de hoy es conversar con Mercedes, a la cual le voy a tener que decir Mechi, pues me sale solo. Nos conocemos hace muchos años y todos la llamamos Mechi, así que salvo que ella me lo prohíba directamente, me va a costar llamarla de otra forma. Este, la idea de hoy es hablar sobre algo que nos está pasando a todos, una situación en la cual hoy, luego de varios meses de contexto de pandemia y de aislamiento social, eh, nos encontramos en una situación de agotamiento, de fatiga cognitiva, como lo llamamos nosotros. Y Mechi es una experta en mindfulness y quizás muchas veces la parte más conocida de mindfulness tiene que ver con eh, lo que nos ayuda a relajarnos, a tranquilizarnos, y sin embargo tiene un rol muy importante en lo que es la activación, la concentración y bueno, y la recuperación de la iniciativa, como el título de la charla lo dice, ¿sí? Entonces, la idea es que Mechi nos cuente un poco sobre eso y que podamos cerrar hacia el final con una mini práctica como para que sepan de qué se trata de mindfulness, su técnica, eh, su forma de comprender también lo que es el afrontamiento de situaciones como las que estamos viviendo y que a todos en alguna medida nos ha generado un esfuerzo de adaptación, ¿sí? Un esfuerzo para poder reorientarnos y generar incluso recursos nuevos para afrontar esto. Y mindfulness es un recurso dentro de las cuestiones que podemos hacer para enfrentar o afrontar de una manera emocionalmente sana esto que nos está ocurriendo. Así que le dejo la palabra a Mechi para que se presente ella también y ya comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pablito, por el espacio. Bueno, tal cual. Obviamente que soy Mechi para todos, alumnos, pacientes, así que seré Mechi también acá. Bueno, quizás un poco contarles por qué el mindfulness puede ser un recurso que en este momento puede ser un aliado, y yo creo que lo está haciendo, lo venimos viendo de una manera bastante firme en el último tiempo, porque bueno, como decía Pablo, esta cuestión de la fatiga cognitiva que en realidad tiene como diferentes elementos o diferentes matices o diferentes ramificaciones
también en la vida de cada uno de nosotros. Y lo cierto es que el mindfulness, más allá de que es primero que nada una gran herramienta para lo que es la reducción del estrés, pero bueno, así dicho como rápido, la reducción del estrés, más que eso es un compañero en la regulación de todo nuestro mundo emocional y también nuestro mundo mental y también nuestro mundo corporal, porque quizá lo novedoso, lo distintivo, lo original para mí, que en realidad es más viejo que la carapela, pero bueno, que en este mundo por ahí más de la psicología, incluso de la salud mental, tiene que ver con la posibilidad de unir estos tres aspectos. Y la factibilidad cognitiva tiene mucho que ver con estas tres cosas porque afecta toda nuestra persona. Y el mindfulness, sobre todo, como herramienta y como práctica, si bien tiene prácticas formales que nosotros hacemos para entrenar y aprender cómo poder eh, realizar esta atención o esta conciencia plena o esta atención plena al momento presente requiere de un entrenamiento para nosotros que es un poquito más formal, en realidad la práctica de mindfulness en sí es para la vida cotidiana. Y en este sentido, para la vida cotidiana, como una forma de aprender a monitorearnos y autorregularnos constantemente. O sea, es un camino muy potente y que a mucha gente le sirve y le ayuda un montón para aprender a conocer cómo mirarse, cómo llevarse consigo mismo, cómo registrar muchas cosas que en el automatismo de la vida cotidiana no logramos poder darnos cuenta. Nosotros en nuestra vida así, sobre todo occidental, muy acelerada, muy de mucha cosa que ya lo sabemos todos, vamos perdiendo un poco el registro del impacto que todo eso va teniendo en nosotros. O sea, sí lo sabemos teóricamente, sí lo sabemos en sus consecuencias finales, entre otras cosas con una fatiga cognitiva, una fatiga emocional, a veces en situaciones un poco más, incluso más sintomáticas. Entonces, se vuelve como una necesidad muy fuerte poder encontrar formas de ir monitoreándonos, de ir escaneándonos, de ir aprendiendo a ver cómo ir como desarmando todo ese continuado de cosas que después nos dejan agotados, cansados mentalmente, físicamente, emocionalmente, y el mindfulness es sobre todo una herramienta para eso. ¿Sí? Si uno tuviera que definirlo, ¿qué es esto de ser conscientes? Tiene que ver con eso, con una conciencia como amplia, plena, tiene que ver con que todo entra en la mirada de esta conciencia, y lo que quiere decir esta conciencia es que me doy cuenta de lo que me está pasando. Y solo en ese darme cuenta de lo que me está pasando ya empieza a cambiar la experiencia, ya empiezo a generar una distancia óptima o una no tan pegoteada identificación con lo que me genera malestar, sufrimiento, y ahí puedo empezar a regular por un lado, tomar mejores decisiones por el otro, abrir y salir del foco que me deja un poco a veces como chiquito, muy metido en mi problema, y poder ampliar y generar flexibilidad, creatividad, nuevas opciones. Pero para eso necesito ese registro, esa mini distancia en donde me doy cuenta que esto que me pasa es algo que me pasa. No es la totalidad de mi vida, la totalidad de mi ser, como a veces nos vivenciamos en la cotidianidad. Por eso es algo que en ese sentido yo casi que diría que es una de las potencialidades más fuertes de la herramienta del mindfulness, en ese sentido, ¿no? De poder ir marcando ese camino de registro y de darnos cuenta de lo que nos va pasando, y en esto que siempre se repite, que uno no tiene muy escuchado, del aquí y ahora famoso, tiene que ver con esto, porque el aquí y ahora en definitiva lo que hace es ponernos así muy de lleno con la novedad y la impermanencia de cada momento que va viniendo, que es también lo que nos pasa en la vida. No somos los mismos hoy que lo que es mañana, entonces lo que yo registro hoy de mí no va a ser lo mismo que lo que mañana, lo que fue hace un rato, sino que todo el tiempo se renueva. Y es justamente ese ejercicio, ese movimiento, el que nos va permitiendo eh, tener cada vez un mayor registro y también un mayor autoconocimiento sobre nosotros mismos, ¿no? Y cómo nos relacionamos con eso que nos va pasando. Y Mechi, resalto tres cosas que vos decías, ¿no? Una es
esta integración que hay entre lo mental, lo emocional y lo físico, ¿no? Y cómo la práctica de mindfulness atraviesa esos tres componentes tan centrales en nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Y no pensar como que las emociones y la mente van por un lado y el cuerpo es otra entidad, sino que lo que nos afecta, de hecho estamos hablando hoy de fatiga cognitiva, pero sabemos que es un recorte artificial, ¿sí? Porque la fatiga cognitiva, entendida como un estado de cansancio, de agotamiento, como decíamos al principio, ¿sí? Que se asocia con otras cuestiones como la pérdida de motivación, de disfrute de lo que antes nos gustaba hacer y lo que ahora ya no nos gusta hacer. Disculpen que ya no se usa más el teléfono fijo, salvo ahora, eh, en este momento. Bueno, no, les decía, es un artilugio esta cuestión de diferenciar la fatiga cognitiva porque esa sensación de cansancio la tenemos en el cuerpo, ¿sí? En la dificultad de levantarnos, de empezar a hacer ciertas tareas que antes las hacíamos sin darnos cuenta, de forma sencilla, hoy parece que nos pesan, ¿no? Lo cual tiene cierta lógica, porque estamos en un contexto en el cual estamos haciendo cosas que antes no hacíamos. Cada vez que salimos hay que prepararnos de una manera, cuando entramos a un lugar tenemos que prepararnos de vuelta, y cuando volvemos a casa otra vez. Y son todas cosas que antes no teníamos. Entonces la fatiga cognitiva es un aspecto dentro del fenómeno de la fatiga en general. Y como decíamos, ¿no? Es imposible dividir en lo mental, lo emocional y lo físico. Y esta intervención lo que nos permite es ir a favor de esa integración. Y algo, lo tercero que quería mencionar, Mechi, es esta cuestión de, perdón, de vuelta, ahí se yo. Lo otro la tercera cuestión que les quería mencionar es esto que vos decías, ¿no, Mechi, del aquí y ahora, que a veces uno por ahí lo dicen en todos lados eso, ¿no? Del aquí y ahora y la importancia que realmente tiene esto que vos decías de la experiencia en el momento, y más en este contexto de incertidumbre, ¿no? En el cual más que nunca necesitamos aferrarnos de la experiencia presente porque no sabemos muy poco de lo que va a pasar después. Podemos hacer inferencias, conjeturas, pero sabemos muy poco. Y es bueno también tener en cuenta eso, ¿no? La falta de conocimiento de una situación que es altamente novedosa. Totalmente, tal cual, es como vos decís, en cuanto a la relación entre lo mental, lo emocional y lo físico, básicamente cuando uno trabaja en el mindfulness, lo que se llama el círculo de la conciencia, tiene que ver con justamente ese armado y ese entramado. Y ahora voy a ir a la parte 2 del aquí y ahora también, que es justamente cómo de una sensación física voy a un pensamiento, de un pensamiento voy a una emoción y a una conducta, y así voy armando y voy un poco, a veces sin querer, obviamente, agregando o no allanando el camino para aflojar eso, que es quizá lo que uno necesitaría, ¿no? Sin querer, en ese mismo círculo que se automatiza, alimentamos. Entonces, el círculo de la conciencia, de poder ver cómo muchas veces con un pensamiento o con una emoción o con una sensación física voy aumentando o voy generando nuevas formas de estresarme o de cansarme, también es muy interesante y es algo que se trabaja mucho cuando enseñamos la práctica de mindfulness. Y por otro lado, con esto del momento presente, que es como vos decís, ya está como retrillado y muy escuchado, pero si uno toma conciencia de esto que nos pasa, ¿no? La mente, nosotros tenemos una mente resolutiva, nuestra mente todo el tiempo, la mente cognitiva, digamos, está todo el tiempo queriendo buscar problemas para solucionar y es muy buena en eso y por suerte le agradecemos que existe, que esté, porque nos ayuda un montón. Ahora, en ese intento de resolver, labura como una loca, no para. Es lo que la experiencia de las personas cuando vienen un programa de mindfulness. No puedo parar mi cabeza. ¿Por qué? Porque eso empieza a tomar como vida propia y entonces la mente quiere resolver y quiere resolver todo, y entonces se va al pasado y quiere resolver las raíces, se va al futuro y quiere resolver todo. Y eso es agotador también para nuestra mente. Entonces, esto es algo que se ve un montón ahora, con ese movimiento y encima con poca información que tenemos ahora, que todo eso tiene que estar sobreconstruido, inventado, fantaseado, o sea, en un montón de cuestiones, lo que termina sucediendo es que
agregamos más agotamiento y lo sentimos. Entonces, la práctica de mindfulness que implica atender al presente de lo que me está pasando ahora, ya solo por eso implica un descanso, porque es como si yo le dijera un rato a mi mente, para en este ratito te doy, estás en un pido, es una pausa, te bajas de tu buenísima capacidad de resolver cosas. Te vas a ir porque se va a ir, se va a aburrir de estar en el presente y va a querer ir, volver a resolver cosas, se va a querer ir al pasado y al futuro, pero yo tengo que trabajar y este es el entrenamiento puro en mindfulness, que es volverla a traer una y otra vez al momento presente, ese ejercicio de traerla siempre, por supuesto, no de los pelos y retándola y enojándome, sino siempre de una manera desde la complicidad y desde la comprensión de que está buenísimo lo que hace la mente, pero yo necesito traerla acá a este rato para poder descansar un rato de todo ese movimiento mental cognitivo que nos consume una cantidad de energía mental, física y de todo tipo muy, muy importante. Entonces, eso es realmente algo que también es un gran aporte de la práctica de mindfulness en este tiempo en particular. Mechi, y pensaba también, mientras vos estabas hablando, cómo también este intento o esta tendencia resolutiva que tenemos los seres humanos muchas veces afecta también a lo emocional, ¿no? Como que no nos podemos sentir de determinada manera, ¿no? No podemos sentirnos cansados, no podemos sentirnos ansiosos, bajoneados, anímicamente en este contexto, ¿no? Porque muchas veces también nos pasa en la consulta clínica o a veces en notas que nos hacen los medios que nos preguntan, bueno, ¿y cómo hacemos para no estar con el ánimo decaído? ¿Cómo hacemos para no estar ansiosos? ¿Y cómo hacemos para sentirnos bien en este contexto? Y, y entender que en este punto es importante respetar esas cosas que nos pasan, ¿no? Porque no son anormales, no son patológicas, sino que es parte de cómo nosotros vamos atravesando este momento tan particular, ¿no? Pero cómo también intentamos resolver esas emociones, como que no las podemos tener, y algo hay que hacer con esas emociones. Y va en contra un poco lo que vos decías, ¿no? Y estamos en esta vorágine y no nos permitimos parar y ver lo que nos está pasando y sentir lo que nos sucede y respetar eso que nos está pasando, y sin tratar de resolverlo, ¿no? Totalmente, y eso está bueno lo que vos decís porque lo que muchas veces termina pasando, y ese es como un discernimiento que uno va haciendo también en el entrenamiento del mindfulness, que es ver cuándo esta capacidad resolutiva se cobra vida propia y se automatiza y es aplicada a todos lados, como nos suele pasar, ¿no? Cuando algo nos resulta exitoso, lo queremos meter en todos lados, y cuando nosotros llevamos por ahí eso a determinadas situaciones como emociones o a veces experiencias humanas de insatisfacción que son normales, que no es que, no digo que uno tenga que resolver efectivamente una ansiedad o alguna cosa que tiene posibilidades resolutivas desde ese ámbito, sino situaciones de la vida que son totalmente pasajeras, que, bueno, cuando la mente se mete ahí y empieza a querer resolver eso, lo más probable es que salgamos perdiendo. La verdad es que la mente ahí no es tan hábil, no, o sea, no termina siendo una solución para esa cuestión, porque de nuevo se va al pasado, se va al futuro, cuestiona, analiza, critica, evalúa, planifica, proyecta, y todo lo hace teñido de o algunos sesgos que muchas veces nos llevan a hasta incluso sentirnos un poquito peor de cómo arrancamos. Si yo logro transitar, tal vez con una de estas experiencias emocionales normales, como las que podemos tener ahora, incluso de fatiga, de desánimo, y uno puede transitarlo desde la aceptación, en el paso a paso de la experiencia, que también es otra riqueza de la práctica de mindfulness, desde la conciencia, uno lo que logra también hacer es poder ir observando los matices, ir observando cómo eso cambia momento a momento. La mente, por otro lado, tiende a hacer algo de generalizar. Entonces dice, si estás mal, te dice, estás mal. Cuando vos lo mirás de cerca, ese estás mal, es por momentos estás un poquito mal, por momentos estás un poquito peor, por momentos se siente como una tristeza, por momentos se siente como un cansancio, es un enojo, es un fastidio. Todos esos matices y cualidades nos permiten
ir transitándolo momento a momento. Si yo digo, estoy mal, y la mente dice, está mal, y hay que hacer algo con esto, voy a salir a resolver y probablemente lo haga desde una base como que mal pensada, por decirlo de una manera, porque está reactiva, está desde el automático. En cambio, la conciencia nos permite parar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo se transita esto? ¿Qué cosas realmente puedo cambiar? ¿Y qué cosas tengo que aceptar? Que es otra parte muy importante de la cualidad mindfulness, ¿no? Que es otra pata muy importante de la definición que da Kabat-Zinn, que es el cómo, de qué manera voy a hacer esto, las cualidades que voy a poner en práctica, o las actitudes mindfulness, y una de ellas es la aceptación. Pero es aprender a aceptar verdaderamente, no es una aceptación, resignación, sino una aceptación de decir, la verdad que en este momento me siento así, y esto es así, no hay otra cuestión. Y va a pasar, ¿no? También. Incluso viéndolo desde una posición fundamentalista, si se quiere, ¿no? Desde lo resolutivo, estaríamos hablando de un intento de resolución ineficaz, ¿no? Porque en esta reacción que vos mencionabas, ¿no? Bueno, algo tengo que hacer con esto, probablemente nos equivoquemos el camino, porque estamos en un momento en el cual la visión y la toma de decisiones también está afectada, ¿no? Entonces, apurarnos por lo resolutivo hoy nos va a llevar, en general, no solo hoy está potenciado a una resolución poco eficaz, ¿no? Anímicamente, emocionalmente, en términos generales, mentalmente y físicamente. Recién alguien hacía mención a la pérdida de un ser querido, ¿no? Que es otra gran cuestión en este contexto, ¿no? Que es tan heterogéneo y que claramente Mindfulness tiene mucho para aportar ahí, ¿no? Porque tiene que ver con una movilización emocional muy, muy grande y hoy en un contexto absolutamente anómalo, ¿no? En el cual uno no, digamos, esos ritos que nos sirven para despedirnos, para poder dar el adiós a los seres queridos, está alterado también, ¿no? Y bueno, entiendo que va dentro de la misma lógica, ¿no? De poder comprender que cuando perdemos un ser querido, lo lógico es que estemos mal y que respetemos que estamos mal y no tratar de sacarnos ese estado de malestar rápidamente, porque no, hasta puede ser contraproducente, ¿no? Vos me corregirás, Mechi, pero entiendo que hasta puede generarnos aún un malestar mayor. Totalmente. Y creo que acá también entra un poco la parte responsable del mindfulness, que es muy interesante porque muchas veces uno piensa, bueno, esto es como relajarse un poco y que las cosas pasen por otro costado. Y la verdad que es lejos de tener que ver con el espíritu intencional de mindfulness, que al contrario, es muy responsable del propio proceso sobre todo. Yo considero que el proceso de duelo es un proceso activo y responsable, ¿no? Que cada uno tiene que ir viendo y decidiendo cómo hacer. Y yo creo que acá también eso se pone en juego, ¿no? O sea, como vos decís, por un lado, desde el lugar de dar lugar a todo lo que aparezca, dar lugar, porque bueno, sí, es triste el contexto en el que esto se da, por sobre todas las cosas, eh, pero sobre todo también con la posibilidad, desde esa aceptación, quizás, desde darle un lugar, yo creo que ahí también esa posibilidad de lugar lo que nos permite es también abrirnos a nuevas modalidades, a nuevas formas y a creatividades a la hora de pensar cómo despedir a alguien o cómo cerrar una historia, cómo sanar un duelo, o cómo procesarlo. Yo creo que ahí también el mindfulness en lo que es esto de abrir la conciencia y no quedarme, nosotros tenemos una idea de cómo es despedirse de un ser querido, de cómo es, estamos atravesados por una cultura de eso, que no digo que eso tenga que cambiar y por supuesto que respeto firmemente esos ritos y esas posibilidades y creo que tienen un valor increíble en la vida de las personas, pero bueno, en este contexto en donde uno no lo puede tener, una vez que pataleó y que se enojó y pasó por todo el proceso de duelo propio de lo que uno podría pensarse en estos tiempos, bueno, viene el momento de decir, bueno, también cuando uno logra aceptar y logra ver esto es lo que me está ocurriendo, ahí pueden aparecer posibilidades. Decir, bueno, ¿de qué otra manera puedo despedirme? ¿De qué otra manera puedo honrar esta historia, esta presencia, esto que fue esta relación, lo que sea que cada uno vaya sintiendo? Yo creo que también en la posibilidad de abrirnos a la creatividad y a otras formas de ver
esa misma situación, ¿no? Entendiendo esto que todo el tiempo trabajamos en mindfulness, que es no hay una sola manera de ver ni de hacer las cosas. Siempre hay muchas. El tema es que nos cuesta porque estamos atravesados por mandatos, creencias, roles, etcétera. Pero si podemos ampliar esa conciencia, y la conciencia ampliada tiene que ver justamente con esto, con decir, bueno, esto es lo que siempre aprendiste, pero podés aprender todo esto también, ¿no? Estamos hablando de potencialidades siempre, ¿no? De que algo está mal y tiene que ser cambiado, sino de cómo podés abrir tu conciencia, cómo podés abrir tus posibilidades, y eso no tiene límite. Entonces, bueno, es una invitación también a la indagación, a la exploración, a la inquietud, a despertar, a inspirar, a motivarse, o sea, muchas cosas que todo esto, con todo el dolor del mundo, lo difícil, lo sacrificado y lo esforzado, bueno, también nos empujan y nos arrinconan a decir, y bueno, algo tengo que hacer con esto, porque si no, me tengo que quedar acá sufriendo eternamente, ¿no? Entonces, bueno, también desde ese lugar la invitación a explorar otros caminos. Sí, me interesó mucho esto que decías, Mechi, de mindfulness responsable, ¿no? Porque si no, siempre estamos en la tentación de caer en el riesgo de que mindfulness es como una caja de herramientas, ¿no? Para ver cómo afrontamos también de otra forma esto, y mindfulness va mucho más allá, o sea, tiene una cuestión que es una forma de pararse frente a las cosas, ¿no? Es una posición que uno también toma frente a las cosas diferente. No es una cuestión de, bueno, me entreno en esto como si estuviéramos haciendo un ejercicio físico, ¿sí? Bueno, tengo que relajar 40 minutos por día y con eso, sino entender que lo central va por otro lado. Ese es un recurso dentro de otros, pero mindfulness incluye esto que vos también mencionabas, ¿no? De poder atravesar las emociones, de darnos tiempo, de pensar creativamente otras maneras de afrontar situaciones, de aprender, ¿no? Que es uno de los desafíos también en este contexto, ¿no? Que nos obligó a aprender un montón de cosas que no sabíamos hacer, como de hecho el Instagram Live, yo no lo sabía hacer, y ahora, digamos, todos estamos aprendiendo un montón de cosas que quizás si nos preguntaban al principio si las podíamos aprender, íbamos a decir que no. O si al principio alguien nos decía, miren, quédense tranquilos que van a tener que estar 7 meses aislados, hubiese sido una cosa que jamás hubiésemos pensado que íbamos a poder enfrentarlo como lo estamos enfrentando, ¿no? Y cómo vamos cambiando nosotros mismos nuestra posición frente al problema, ¿no? Entonces, parece que es importante dar este mensaje de no tomar mindfulness como una estrategia, una técnica más a aplicar, a practicar y listo, sino que habla del posicionamiento de uno como ser humano frente a las cosas. Sí, sí, así es. Y yo creo que esta parte que es tan difícil a veces cuando las personas empiezan a entrenarse, cuesta un montón este concepto muy propio del mindfulness, que es esto de aprender a no juzgar, ¿no? Tiene que ver con este equilibrio, porque mindfulness es mucho de equilibrio, de lo que en realidad se llama como la ecuanimidad, ¿no? Que es encontrar la fuerza, la atención justa y necesaria, ni más ni menos, que nos resulta bastante difícil porque vivimos en un mundo de extremos, ¿no? En algún sentido, y de opuestos, y muy binario, ¿no? Entonces también en esto que vos decías, cómo poder, es realmente un arte y necesitas de mucho corazón también, digo, de mucho recurso de cualidad interna, ¿no? En el sentido de cierto coraje, cierta confianza, eh, poder descubrir esta especie de sabiduría a la cual nos vemos forzados a aprender en este contexto que no elegimos, que no nada, ¿no? Que nos llevó puesto, y sin dejar de sentir también todo lo otro, porque por ahí a veces uno lo escucha mucho esto, ¿no? Hoy por hoy, o sos los que ven el lado positivo, ¿no? Los pro y los no pro, y hay como medio un lanzallamas entre uno y otro, ¿no? Y yo digo, bueno, realmente son las dos cosas. Yo puedo sentirme, y esto existe, cuando uno aprende a no juzgar, uno puede experimentar, decir, che, qué garrón esto, qué difícil, qué costo enorme,
y a la vez cuánto aprendizaje, y pudimos estar un poco, tener un poco tiempos distintos, y bueno, pude estar un poco más con mi familia, ¿no? Y las dos cosas convivir, y no es una mejor que la otra, sino que, y eso también es conciencia abierta y totalizadora, como dice Kabat-Zinn, es la conciencia que no deja nada afuera, no te deja vos afuera porque entonces vos estás, o pensaste esto, y entonces esta parte la cortás de vos, no, integra. Y ahí también viene, volvemos al primer punto, integración y conexión entre cuerpo, mente y emociones y espíritu, si uno quiere, ¿no? Si pone la completud de la persona. Entonces, está todo conectado con esto. Y esa es la conciencia, ¿no? La posibilidad de que entre todo y no que vaya recortando este pensamiento, no me gusta, esta parte de lo que me pasa con la pandemia y quisiera que no esté. No, me va a pasar, pero voy a aprender a incorporarla y a llevarme bien con eso también, ¿no? Y ahí también está la responsabilidad de decir, no es que la corto y saco todo lo malo que me molesta de la vida para poder estar relajada meditando, sino que me hago cargo y veo qué cosa que yo voy pensando, sintiendo, haciendo, decidiendo, tiene qué consecuencias en mí, ¿no? Que esto es muy importante, ese es el monitoreo, ese es el registro, ese es el darse cuenta inicial. Si no me doy cuenta de todo eso, no voy a poder hacer todo lo demás. El primer punto inicial es ese, darme cuenta de todo esto que se va gestando en mí de distintas maneras. Sí, qué bueno que aclares todo esto, Mechi, porque si no, a veces el prejuicio de este tipo de estrategias es como que pareciera que es muy naif, ¿no? Para el ojo que desconoce. Y realmente es justo lo contrario. O sea, vos decías, es conectarnos también con las cosas que nos desagradan, ¿no? No es tener una posición en la vida optimista, es sacar lo que es molesto y tratar de ser optimista y de relajarnos como si no pasara nada, ¿no? Al contrario, es posicionarnos distintos ante eso que nos genera el malestar, ¿no? Y también esa ambivalencia constante que entra dentro de la lógica que mencionabas vos antes de la resolución, ¿no? Y aprender a convivir al mismo tiempo con cosas que son positivas, con cosas que son negativas, y no resolverlas para uno de los dos polos, sino que convivan entre ellas y nosotros también con esas experiencias, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, no sé si alguna vez lo hablamos nosotros, Mechi, pero bueno, parte de mindfulness se basa en la meditación Zen. Yo practiqué meditación Zen y justamente lo que nos decía la instructora era, hacía mucho hincapié en esta cuestión de, no es una cuestión de sentirse bien, o sea, relajarnos para sentirnos bien y experimentar solo sensaciones placenteras, sino que es conectarnos con lo que nos pasa, bueno, malo, mediano, lo que nos pasa. Y esa es la cuestión a la que apunta la meditación. No es ni poner la mente en blanco, ni neutralizar las emociones, ni nada, sino justamente lo contrario, es acercarnos a eso que nos pasa, respetarlo, no juzgarlo, ¿sí? Y como decíamos antes, ¿no? Esta cuestión del posicionamiento frente a la ambivalencia. Tal cual, tal cual. Y así como vos te pones más zen o me mostrás tu faceta más zen, yo te voy a mostrar mi faceta más cognitiva, porque acá también lo que termina sucediendo es que muchas veces en esto que vos decís, cuando nosotros vamos por ahí recortando la vida y queriendo que sea distinta, que, a ver, no es que lo hacemos nosotros, o sea, está en nuestro ADN esa posibilidad porque la mente siempre busca en esto de resolver, quiere realmente lo mejor para nosotros y siempre va a querer más, 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 ¿no? Eh, pero en esta carrera, a veces por lograr eso, vamos recortando lo malo, vamos evitando lo que no nos gusta. Entonces, en ese sentido, también tiene como hasta un componente más cognitivo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el transitar, que por supuesto no es estar presente solamente cognitivamente con lo que no nos gusta, sino estar en toda en la totalidad de nuestro ser presente con eso que no nos gusta, es alguna clase de exposición, es alguna clase de atender a eso que está ahí, que en realidad lo que hacemos es, no estamos inventando nada, estamos diciendo, esto existe y hay que
hacerlo presente, atenderlo, exponerse, estar ahí, no correrlo, sacarlo, moverlo, acomodarlo según mis necesidades. Que está muy bien, eso me puede hacer sentir bien un rato, pero la realidad es otra, porque la realidad es ambigua, es con todo, es completa, no es siempre de una determinada manera. Entonces también en eso es algo que de alguna manera indirectamente en el mindfulness se va haciendo, como casi todo el mindfulness se va haciendo indirectamente, porque también eso es interesante, porque para no perpetuar lo que venimos haciendo de siempre querer lograr cosas, ponernos objetivos, metas, etcétera, el mindfulness va más bien por un desandar, un dejar de hacer, un descanso, y eso también es muy interesante en relación a la fatiga y en relación al estrés, en relación a lo que necesitamos muchas veces en nuestra vida, que es un descanso, un parar un poco, ¿no? Desde ese lugar se trabaja. Por eso es una forma como muy distinta de trabajar, porque nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Es eso, vamos a buscar formas de estar mejor. Y acá es retroceder, quédate un poco quieto, ahí vas a encontrar tu bienestar, ¿no? Ahí vas a empezar a encontrarlo. Y eso también es muy interesante y para mí personalmente es muy descansador de la práctica de mindfulness, quizá porque soy muy inquieta mentalmente y físicamente, entonces realmente ayuda el hecho de decir como que pará, ¿no? Quédate ahí un poco y observa otra forma de cambio, transformación que tiene más que ver con procesos naturales y cosas que van sucediendo. Por supuesto, generando las condiciones, no es cualquier cosa, no es que me tiro a meditar y que sea lo que Dios quiera porque no sabemos hacerlo y nos podemos perder en los vericuetos del interior de nuestra persona, pero con un método que existe, que está, que tiene una forma, que está sostenida por miles y miles de años y miles de meditadores orientales y ahora miles occidentales, porque esto está muy, muy presente en Occidente también, sostienen el mismo tipo de práctica que se sabe que ayuda a que esto genere las condiciones para que emerja este estado de conciencia que nos permite autogestionar nuestro bienestar, nuestra sensación de más plenitud, de más satisfacción, de más conexión, de volver a casa, de eje, bueno, tantas cosas que la gente va empezando a experimentar cuando comienzas a practicar mindfulness. Recién nos preguntaba Mechi, Daniela, eh, si se podía medir o diagnosticar la fatiga cognitiva. Y sí, efectivamente se puede medir y diagnosticar, pero justamente quizás el mensaje de esta charla es ir hacia otro lado, ¿no? De hecho, esta charla es en el contexto de la Semana de la Salud Mental, no de la enfermedad mental, ¿no? Que a veces lo confundimos, salud y enfermedad mental. Estamos hablando de salud y cómo generar recursos para consolidar nuestra salud. Y no pensarlo como algo que tenemos que salir a medirlo y a diagnosticarlo necesariamente. Para eso hay un momento, hay un tiempo y hay profesionales para hacerlo y eh, se tienen que dar ciertas condiciones. Pero tratemos de pensar más allá, de pensar cómo esto nos permite acercarnos a un mayor bienestar y a un bienestar sólido, como decía Mechi, ¿no? Que no esté basado en un optimismo superfluo, sino en un bienestar que tiene que ver con encontrarnos a nosotros mismos y respetar lo que nos pasa. Aunque eso sea, en principio, una sensación que nos pueda generar un desagrado o una incomodidad. Entonces, la medición, eso dejémoslo para otro momento. Existe, sí, podemos medir, hay escalas para medir la fatiga cognitiva. Me encanta eso a mí, Mechi lo sabe y por eso se ríe. Pero hoy estamos tratando de transmitir otra cosa, ¿sí? De transmitir, poner el foco en la salud mental. Porque por un lado, además, sabemos que gran parte de las personas que fueron muy afectadas emocionalmente por esta situación no habían tenido ningún antecedente de enfermedad mental. Esto afectó a la población en general. Y por eso queremos transmitir esto también. Y después nos preguntaban si nos acostumbramos a los cambios. Mechi, no sé si vos querés responder esa pregunta. Eh, Creo que la capacidad claramente la tenemos. El tema, como siempre, me parece que es más una cuestión
de calidad. Yo creo que sí, que siempre nos acostumbramos a los cambios porque somos seres cambiantes y el cambio es nuestra naturaleza y además la posibilidad de habituarnos también es una capacidad humana que surge en cualquier contexto y uno se acostumbra. De hecho, nos acostumbramos, parecía que no y era una cosa inviable y acá estamos, ¿no? Quizá la pregunta o quizá lo que me genera a mí más hoy, porque es más mi interés, que tiene que ver con la cualidad de cómo elijo vivir, cada cosa que me vaya pasando en la vida y de poder ser artífice de cómo quiero vivir más allá del contexto, que eso no porque quiero, como por ahí pensaba de más chica, bueno, cuando logre tal cosa voy a ser feliz, ¿no? Sino el hecho de decir, ¿cómo puedo hacer de este momento un momento, no sé si feliz, que quizás es una palabra muy grande, pero un momento pleno, un momento sentido, un momento conectado, un momento sereno, cosas que hoy valoro, ¿no? Bastante más. Creo que es eso, ¿no? El poder cómo vivimos los cambios y cómo podemos elegir adaptarnos a los cambios, ¿no? Y también cuáles cambios no estoy dispuesto a, a dejar que se instale en mi vida, ¿no? También, por supuesto que lo puedo hacer, pero si yo veo que ese cambio es un cambio que me va a generar un malestar, un resentimiento, una amargura en mi vida, bueno, vale la pena preguntarme qué quiero en relación a eso, ¿no? Entonces yo iría más a eso, cómo quiero adaptarme a los cambios y a qué cambios quiero adaptarme y a cuáles tal vez no, porque también normalizar el cambio como que todo cambio es bueno, también puede ser tramposo. Entonces, quizás estar atentos a eso. Yo creo que es más una invitación a poder elegir como qué, cuándo, cómo, ¿no? Pienso. Exacto, sí, sí. Sí, sí, coincido plenamente, Meche, y a veces creo que subestimamos mucho nuestra capacidad de aprender, ¿no? Y adaptarnos, e incluso, como decías vos, de decidir qué cambiamos y qué no, y con qué nos sentimos confortables y podemos mantenerlo, ¿no? Y no ir siempre en una vorágine de cambiar, 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 y como decías hace un ratito, de mejorar y lograr más cosas, esa gran trampa en la que caemos todos en algún momento de nuestras vidas. Tal cual. Nos pregunta, tenemos una pregunta difícil acá, Mechi, que es diferencia entre aceptación y resignación. Creo que, bueno, que en parte lo venimos charlando, ¿no? No le pusimos ese nombre, pero hablan de posiciones distintas frente a un problema. Una cosa es aceptarlo y hacer algo con eso, y otra cosa es resignarse y tirar la toalla. No son sinónimos aceptación y resignación, ¿sí? Sino que la aceptación tiene que ver con salir fortalecidos de eso que nos pasa y además, más que fortalecidos, eh, consolidados, serenos y calmos, como decías vos, ¿no? O sea, de poder aceptarlo para poder hacer algo con eso y no resignarnos como para sufrir con eso y quedarnos en una posición de sufriente permanente, sino de aceptar eso como una experiencia de la vida, ¿sí? Entre otras. Tal cual. Yo le agregaría, quizás que coincido totalmente con lo que decís, eh, que creo que hay un matiz emocional más que también marca la diferencia, ¿no? A veces en la resignación la emoción que prevalece es entre un hartazgo y casi que un enojo, ¿no? Como que uno no termina de salir de ahí, ¿no? Yo creo que si uno trabaja un poquito más sobre eso y puede llevar a eso un poco más de entendimiento, de tolerancia, de paciencia, también un poco de compasión con lo que a uno le pasa, ¿no? De decir, bueno, esto está pasando y no solo a mí me pasa, sino que le pasa a un montón de gente y ampliar el foco, ¿no? Y no quedarse en la negativa de me niego a que esto me esté pasando, que es lo que por ahí a veces está más de base en la resignación. Creo que si uno se puede mover un poco de la resignación, puede llegar a la aceptación. Yo creo que las cosas difíciles de la vida a veces nos lleva muchísimos años terminar de aceptarlas y uno siempre está dando como una vuelta y por momentos vuelve un poco a sentirse como resignado y avanza hacia la aceptación, ¿no? Como distintas instancias, pero creo que como decía Pablo, ese momento de la aceptación es aquel en donde eso pasa a ser parte de mi experiencia y no me puedo pensar sin eso que me pasó porque eso me cambió de alguna manera transformadora, ¿no? En la aceptación está eso me cambió de una manera transformadora. En la resignación lo tengo que aguantar, es lo que me toca, pero
no puedo terminar de... Yo creo que son momentos, que si uno sigue un poco más, y ahí digamos, podría invitar mucho al coraje, a la valentía, al animarse a los cambios, bueno, a tantas cosas que nos cuestan un montón, y bueno, también el desapego a veces de aquello que uno perdió, ¿no? Que tanto nos cuesta, creo que uno puede ir avanzando hacia la aceptación, pero bueno, implica poner el cuerpo, implica dolerlo en algún punto, porque para que yo pase de la resignación a la aceptación tengo que doler eso que tengo que soltar, ¿no? Y doler no es decir, bueno, listo, ya está, tildado, sino que es un poco despedirme, llorarlo, lo que sea necesario para esa situación, ¿no? Bien. Mechi, ¿te parece que hagamos un mini ejercicio como para mostrar de qué se trata mindfulness y también acercarnos a esta experiencia de la que tanto hablamos durante la charla? Y así no nos extendemos mucho más y respetamos el tiempo de todos los que nos están escuchando atentamente. ¿Te parece? Dale, dale. Solo para verte así en vivo practicando acá. Con todo gusto, Mechi. Muy bien, lo logré. Bueno, muy bien. Los voy a invitar a que estén ahí en la postura que cada uno sienta, elija. Yo voy a cerrar mis ojos y quizá la invitación es a que lo cierren, pero lo que cada uno se sienta cómodo de hacer, pueden perfectamente practicar con los ojos abiertos. Genera un poco más de distracción, si me permiten un comentario más instructivo, eh, pero bueno, como ustedes lo sientan. Y la postura traten de que sea una postura cómoda, pero a la vez atenta o más que atenta, dispuesta, ¿no? Como quien ya desde el cuerpo y desde el acomodar la postura empieza a generar una intención, algo que quieren practicar en este momento, ¿no? Todo eso son aspectos muy importantes de la práctica, sobre todo la intención que tiene que ver con esa disposición. Yo toco una campanita y después cuando termino toco otra para dar el principio y el fin, ¿sí? Vamos a abrir el espacio de práctica haciendo una respiración más profunda, consciente y sentida que de costumbre. Sintiéndonos a nosotros mismos en la postura que cada uno eligió, sintiendo el apoyo de los pies en contacto con la tierra, conectando con las mismas sensaciones allí presentes, sintiendo también el apoyo de glúteos e isquiones. Y de a poco comenzar a sentir el cuerpo en su totalidad y a nosotros mismos en esta postura, sintiendo como la columna se estira hacia arriba, generando espacio entre las vértebras. Los hombros van a estar hacia atrás y hacia abajo, sin presionarlos, solamente dejando que ellos encuentren su lugar, su espacio. El pecho abierto, amplio, las manos apoyadas en la falda. Y de esta forma ir empezando a despertar de a poco la experiencia de ir sintiéndonos, sintiendo las sensaciones físicas presentes en el cuerpo en este momento. Quizás alguna tensión, algún dolor, cansancio,
alguna temperatura, alguna presión, o a lo mejor simplemente pulsaciones, latidos, vibraciones, con la sola intención de sentirlas por este momento, de darme cuenta que ahí están. Y de a poco vamos a ir dejando que la respiración encuentre su propio ritmo, acompañándola y sintiéndola. Desde las fosas nasales, sentir el aire que entra por ahí, que recorre tabique, boca, pecho, hasta llegar al abdomen. Y luego el movimiento complementario desde abdomen hacia arriba, dejando salir un aire tibio, pero respirando naturalmente, o más bien dejando que el organismo encuentre su propio ritmo en este momento. Y dando lugar a una intención de que en este momento podamos parar, detenernos, observar lo que está pasando por dentro nuestro, por fuera. Vamos a dejar que el organismo mismo encuentre su tono, su ritmo, tomando conciencia de cómo llegamos a este momento del día, qué cosas tal vez están presentes, qué pensamientos nos acompañan, nos revolotean, nos distraen. Y haciendo de todo eso el objeto de mi atención. Estando atento a no querer recortar ni seleccionar la realidad, sino más bien despertando una actitud de bienvenida, una actitud receptiva, de dejar que las cosas sean como están, como son. Chequeando cómo están también mis emociones, mi paisaje interno, si es que puedo darme cuenta, si es que la reconozco, si es que hay una emoción en particular, o si no siento nada. No hay ninguna manera en que esto tenga que ser en este momento. Solo la intención de aprender a indagarme, a conocerme, a chequearme, a ir viendo cómo estoy y cómo van cambiando las cosas momento a momento. Y si me doy cuenta que mi mente fue secuestrada por la corredera mental, simplemente vuelvo, me doy cuenta y vuelvo a traer la atención a esta indagación, a este momento en el que me estoy conociendo, en el que estoy mirando un poco más de cerca qué es lo que me pasa, intentando hacerlo de una manera amorosa, como si fuera un muy buen amigo mío, que no se asusta de nada de lo que descubro.
Y así, simple, momento a momento. La mente seguro estará juzgando, lo hago bien, lo hago mal, me gusta, no me gusta. Y también la voy a incluir en mi atención plena, porque ya sé qué es lo que ella hace. Y simplemente voy a dejar que sea, con la intención de volver a estar presente y consciente de todo mi ser, la totalidad de mi ser, no solamente mis pensamientos y mis juicios, sino sentirme desde las sensaciones físicas, desde las emociones, desde los pensamientos, en la totalidad de la conciencia. Paso a paso, momento a momento, respiración a respiración. Si la mente se quiere ir a otro lado, amablemente la escolto hacia este momento, que es el único real y posible. No hay otro que esta realidad presente, este tiempo. Todas las veces que sea necesario. Y cuando esté listo voy a hacer una respiración un poco más profunda y sentida, quizás acompañada de algún movimiento que el cuerpo me pida en este momento, estirarse un poco, moverse o hacer alguna torsión. Y muy lentamente, en la medida que cada uno lo vaya sintiendo, van a ir abriendo los ojos, intentando quizás como también como un agregado más para seguir cultivando la atención plena, intentando mantener y cuidar este momentito, aquello que hayan experimentado quizá de encuentro, bueno, como cada uno lo haya vivido, eh, aunque sea una pausa, aunque sea un darme cuenta que estoy retencionado, que estoy totalmente loco, que me siento pésimo, lo que cada uno haya descubierto es un momento mindful, porque es salir del automatismo del no ver o no darnos cuenta, así que eso ya es un montón. Entonces, con esa experiencia, ¿no? De sostenerla y hacerla como un poco crecer en el registro posterior, ¿no? En ese gusto que nos queda después, también hay mucho arte de mindfulness de cuidarlo, ¿no? Esto que dicen tanto del el almohadón y la vida como una prolongación, ¿no? Que la práctica no quede aislada de lo que somos y hacemos, ¿no? Todo por el contrario, que sea un gran continuado, ¿no? Entonces el compromiso para todos, para vos López también, es de mantenernos en lo que queda de esta tarde, que traten de cuidar. Se van a automatizar, van a agarrar los teléfonos, van a salir a hacer 25.000 cosas, pero vuelvan, pueden ponerse la mano acá o pueden, no sé, lo que ustedes sientan que los puede ayudar un poco a cerrar los ojos 2 minutos, una respiración, a sentir algo del cuerpo, por donde quieran entrarle, pero algo que los ayude a sostener un poquito esto que este ratito de pausa y de encuentro y
nada, estar un poco con ustedes. Porque está bueno eso, cuidar esas transiciones, ¿no? Que siempre nos arrojamos rápida y frenéticamente a lo que viene, ¿no? Y eso también nos hace perder muchas veces calidad de vida. Es muy importante cuidar las transiciones. Espero que les haya Buenísimo. servido. Hay muy buenos comentarios, Mechi, gracias por por mostrarnos la experiencia mindfulness. Bueno, va a quedar grabada la charla de hoy para por X motivo se desconectaron, o la quieren recomendar a otros, va a estar disponible en el Instagram de la universidad. Así que, bueno, esperamos que les haya servido y recordemos también que esto es una acción en el contexto de esta Semana de la Salud Mental, en la cual es importante que reconozcamos y conozcamos un poco lo que nos pasa, la importancia de respetar las emociones y de nuestra experiencia, ¿sí? Como algo que nos permite salir aprendiendo eh, una, una experiencia novedosa. ¿Sí? Mechi, no sé si quieres hablar algo antes de cerrar. No, bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Lindo leerlos y escucharlos, bueno, leerlos en verdad. Así que bueno, nada, espero que les haya generado más inquietudes que solucionar preguntas y problemas. Porque bueno, de eso se trata, ¿no? Como animarnos a seguir indagando, seguir preguntando, a no dar nada por cerrado, ni por supuesto que tanto lío nos trae a veces, sino justamente animarnos a preguntar, a conocer, a saber, a inspirarnos, a motivarnos, ¿no? Así que bueno, ojalá que algo de eso les haya quedado dando vueltas. Con eso es un montón. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias a todos, en serio. Bueno, será hasta la próxima, seguramente habrá más charlas de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta. Así que bueno, los esperamos como siempre con los brazos abiertos para compartir conocimientos, experiencias entre nosotros y aprender juntos. Hasta luego. Hasta luego a todos.